Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La noche aún era joven. La pequeña colonia de Loma Guerrero se mantenía viva, casi por inercia, a pesar de su innegable carga de delincuencia. Caminaba con tranquilidad por la calle, siguiendo el trayecto corto de regreso del trabajo de medio tiempo hacia mi modesto hogar. Sostenía una bolsa con el mandado en una mano y en la otra, unos audífonos desgastados que reproducían una melodía conocida. Al fin, frente a mí, se alzaba la única farola funcional en toda la cuadra, iluminando tenuemente el portón de mi casa. Me quité los audífonos, como si ese gesto me devolviera la conciencia que suelo perder cuando camino sumido en mis pensamientos. Por fin, el camino se me hizo eterno, murmuré. Pero ese camino no iba a terminar ahí. Un grito agudo rompió el aire. Una súplica de ayuda. En un mundo ideal, algún héroe de turno o la misma policía debería haber respondido. Pero no aquí. No en estas calles. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el bullicio, aún con la bolsa colgada al hombro. Conocía bien cada rincón de la zona, no necesitaba luz para moverme por los callejones. Mi memoria era suficiente guía. Emergí del laberinto hacia un parque pequeño, descuidado y lúgubre. El sitio perfecto para un acto criminal. Allí estaba, un sujeto encapuchado con un brazo deformado que terminaba en una cuchilla improvisada. Apuntaba al torso de una mujer paralizada por el miedo. Su rostro reflejaba una mezcla de terror y desconcierto, como si no comprendiera lo peligrosa que podía ser esta zona a estas horas. Vuelves a gritar y te va a ir peor. Órale. Saca todo. Escupió el ladrón con voz rasposa, sin molestarse siquiera en ser discreto. Ella apenas podía moverse. Las lágrimas recorrían su rostro en silencio, como su último intento de pedir ayuda. No podía quedarme mirando. Perro, ¿no se te hace tarde para abrirte a la chingada? Solté, alzando la voz con desdén para llamar su atención. Avancé sin titubear. La escasa luz apenas dejaba ver mis ojos mientras él giraba su atención hacia mí. Su mirada era cansada, pero la cuchilla seguía en alto, amenazante. Me quité la sudadera y la guardé en la misma bolsa del mandado. Me incorporé, listo para lo inevitable. El tipo no dudó. Levantó su arma y lanzó un tajo frontal. Apenas lo esquivé, atrapando su brazo bajo mi axila. Fue una movida estúpida. La cuchilla formaba parte de su cuerpo, no podía quitársela. Lo empujé instintivamente, buscando tiempo para pensar en un plan. Pero no lo tenía. Él se lanzó contra mí con más confianza. Retrocedí y, sin mucha técnica, sostuve su brazo con mis dedos. Un dolor punzante me atravesó al sentir la hoja rasgando mi piel. Lo solté con un grito, salpicando el pavimento con gotas de sangre. Bajé la guardia por un segundo, suficiente para un ataque fatal, pero entonces lo sentí. Mi brazo izquierdo se puso pesado. No como para levantarlo con fuerza, pero sí para lanzar un gancho directo a su abdomen. El cambio en su expresión fue inmediato. De confianza a dolor. Aproveché su distracción y conecté un golpe seco a su quijada. Cayó como un costal. Miré alrededor. Nadie. La chica había desaparecido, probablemente aprovechó para huir. Me acerqué al cuerpo inconsciente y lo registré. Sonará ruin, pero esta clase de lacra suele cargar con pertenencias ajenas. Tal vez podría devolver algo a alguna víctima. Solo encontré una caja de chicles, una cartera casi vacía y un diente. Tal vez lo conserve como recuerdo. Estaba por irme cuando el silencio fue interrumpido por las sirenas de una patrulla. Se detuvo frente a mí. Bajaron dos oficiales, y la chica. Supongo que decidió buscar ayuda a pesar de que el agresor ya estaba neutralizado. Un gesto noble, aunque para mí significaba problemas. Técnicamente, podría ser arrestado por actuar sin una licencia de héroe. Reconocí a los oficiales. No me alegró en lo más mínimo. También te gustarán. Aprendiendo a enamorar Ususen de Magmia 31 aprendiendo a enamorar Ususen 465K. 28, 6K. Zenitsu despertará los sentimientos de cierto pilar, pero él no lo sabe. Historia terminada. Aclaraciones: los personajes no me pertenecen, créditos a Koyo. Eres mío pase lo que pase Ususen Usui X Zenitsu de Weni account eres mío pase lo que pase Ususen Usui. 46, 5K. 1, 5K.
Academia Kimetsu no Yaiba. Usui y Zenitsu eran cercanos, pero, un cambio drástico se hizo presente en Usui y cambió completamente, tanto que distorsionó esa hermosa amistad. Guapo traquetero. Gaspi de Mimimar. Guapo traquetero. Gaspi. 317k. 33, 7k. Dice que soy lo mejor de su vida, que quiere perderse conmigo todo el día, que por mí apunta, tira y tira, que ya no le importa cometer un delito por su niña real LifeNet. Ususen, medianoche de irónicamente yo 1. Ususen, medianoche. 44k. 2, 3k. ¿Quién iba a pensar que salir a medianoche servía de mucho? Pero gracias a esa noche te pude conocer, no espere que el destino me jugaría así de la mejor manera. Kimetsugaku en reacción a de Tamara la loca. Kimetsugaku en reacción a 27, 3k. 1, 1k. Tanjiro. Se supone que solo iríamos de excursión. ¿Cómo diablos terminamos viendo nuestra vida pasada? Yo. No lo sé, yo solo estaba aburrida. Bueno, esta es mi prime. Heredero de sangre Kookmin de Sanbal. Heredero de sangre Kookmin. 410k. 45, 5k. Jeon Jungkook siempre supo que su destino era convertirse en el alfa más poderoso de la familia Jeon, sin importar el precio. Frío, calculador y dispuesto a todo para PR. Cortos Daviaux. De Daría 0543, 21. Cortos Daviaux. 42, 9k. 1, 5k. Pequeños cortos de Daviaux. La imagen y las historias no son mías, son traducciones. Buenas noches, oficiales. Ya estaba tirado cuando llegué. Probablemente la señorita lo noqueó, dije, fingiendo inocencia. Uno de los policías se acercó. No intentaba ocultar su expresión molesta. Me hablaba como quien carga un peso familiar incómodo. Juárez, escolta a la señorita a su casa. Yo hablaré con el joven, ordenó. Ahora estábamos solos. Él y yo. O, como suelo llamarlo, el tío Jera. No sé por qué no me sorprende verte en esta situación, dijo, con esa típica cara de decepción. ¿Y qué querías? ¿Que ignorara los gritos? No soy tú, ni el arrastrado de Juárez, repliqué, cruzando los brazos. Sacó su libreta. Por un momento creí que iba a multarme. Me reí, aún con el dolor punzando en mis dedos. Bueno, héroe, desde mi perspectiva esto es, mínimo, una correccional. Usaste tu don sin supervisión, y si el tipo reacciona y denuncia, te cae una de agresión. ¿Te arresto? Entonces, ¿me vas a arrestar o qué? Lo reté. Guardó su libreta con una sonrisa torcida. Aunque debería, ya sabes cómo es esto. ¿Cuánto traes? ¿Neta? No podía creerlo. Golpeado, herido, regañado, y ahora sobornar a mi propio tío. Saqué mi cartera y le di los únicos 300 pesos que tenía. La patrulla se alejó. Gran recompensa por un acto tan heroico. Solo me quedó una lección clara. No volver a entrometerme cuando escuche gritos. Tomé la bolsa con mi sudadera y por fin, regresé a casa. Al llegar, mi perro me recibió eufórico, saltando sobre mis piernas, ensuciándome el pantalón a cambio de una rascada en la oreja. Entré. Mis padres estaban en el comedor. Al verme, su semblante cambió de tranquilidad a horror. Dylan, ¿qué te pasó? Gritó mi madre. El otro quedó peor, respondí con una risa amarga. Antes de que se acercara, extendí la bolsa con el mandado. Mi padre fue más rápido. Tomó mi brazo y vio la herida. Al estirar los dedos, el dolor fue insoportable. Trajeron vendas y alcohol. La cura fue más dolorosa que la herida. Nos sentamos los tres. Expliqué lo ocurrido. Sus miradas eran un cruce entre preocupación y resignación. Hasta que mencioné al tío Jera. Es increíble que tu hermano le pida mordida a tu hijo, dijo mi madre, indignada. Mañana hablaré con él, respondió mi padre. Lo dudaba. Tal vez me devolvería el dinero, pero enfrentarlo, eso no. El silencio se instaló en la mesa. Desvié la mirada, buscando algo con qué distraerme. Entonces lo vi. Un sobre escondido bajo el brazo de mi padre. ¿Y eso? No me digas que otra vez cortarán la luz en la colonia. Lo sostuvo por un momento. Pensé que lo escondería, pero me lo entregó. Sus rostros, parecían entusiasmados. Extraño. Abrí el sobre. Dentro, una tarjeta alargada con el logo de una aerolínea. Fecha de salida. Mañana. Destino. Japón. ¿Cuánto gastaron en esto? Pregunté, incómodo. No entendía nada. Lo mandó tu abuelo, dijo mi madre. ¿El abuelo Max? Mi padre intervino al fin. Quiere que te mudes con él. Allá en Japón.
Ora, disculpen que sea mi única respuesta, esto me estaba superando. Mi madre empezó a deslizar en su celular ahora con una pregunta para mí, ¿recuerdas esa academia que tanto mencionaba tu abuelo? ¿Cómo olvidarlo? No habla de otra cosa cada año. Mi madre se mostró nerviosa al explicar, pues tu abuelo cree que tendrías oportunidad de entrar si te vas con él. No manche, jefa, recibí un golpe a la nuca por mi léxico. ¿Es en serio? Tu abuelo se encargaría de todo y con el japonés que sabes yo sé que estarías bien allá, dijo esperanzada. Me recargué en la silla con los brazos cruzados y la mirada baja, claro que sería una excelente oportunidad. Y viendo el boleto no creo que acepten una respuesta negativa en este punto, pero estaba aterrado, pensar en irme a otro país, otro continente prácticamente y todo con la promesa de entrar a una academia donde podría aprender a usar este don que tantos problemas me ha causado. Mis padres me miraban esperando una respuesta, recargué los codos sobre la mesa. Bueno, ¿por qué esperar? Finalmente acepté. El resto de la noche me encerré en mi habitación. De alguna forma, el temor inicial había sido reemplazado por una gran emoción. Esto sería un nuevo capítulo en mi vida, y debía estar preparado. La maleta, abierta y vacía sobre la cama, esperaba indicaciones, mientras yo le devolvía la mirada con incertidumbre. Me acerqué al armario y comencé a sacar algunas pertenencias que creía necesarias y otras que simplemente me llevaría para no extrañarlas. Un sobre con mis documentos importantes, ropa interior para una semana, 5 conjuntos de camiseta y pantalón, una chamarra ligera, pijama, tenis cómodos, laptop y cargador, con una nota pegada en la pantalla que decía: no olvidar comprar adaptador, diccionario japonés, todavía me queda mucho por aprender, una Biblia y un rosario. Observaba la maleta, y no me sentía del todo preparado. Tenía la idea de que si la maleta aún podía cerrarse con facilidad, entonces no estaba realmente completa y esta cerraba sin esfuerzo. Probablemente me faltaban muchas cosas, pero no lograba pensar en ninguna que no pudiera comprar allá. Cerré la maleta, inseguro de haber empacado todo lo necesario. Por si acaso, llevaría también una mochila con lo más indispensable. La noche fue impaciente. Miraba el techo sin poder dormir, abrumado por todas las expectativas que envolvía este viaje. Era algo completamente nuevo, podía esperar cualquier cosa. Aprender a usar mi don, conocer gente de mi edad, aunque conversar me cueste, vivir lejos de este entorno violento y tal vez, solo tal vez, conocer a una personita especial. Esa última idea me hizo ruborizar y, sin duda, dificultó aún más conciliar el sueño. El día siguiente fue, por decirlo menos, caótico. Me despertó de golpe la luz cegadora de la ventana cuando mi madre abrió las cortinas sin previo aviso, acompañada de sus gritos impacientes. Dylan, te quedaste dormido y ya casi son las 8. Miré el reloj de reojo. Apenas eran las 5 y el avión salía a las 11. Sin más remedio, me levanté con la espalda más encorvada de lo habitual y caminé al baño, en busca de una ducha reconfortante y un necesario aseo dental. Preparé mi vestimenta con un día de anticipación usando cómodos pantalones grises, camiseta negra, los tenis más cómodos que tengo y mi confiable sudadera blanca con detalles en verde. El trayecto al aeropuerto fue igual de apabullante. Tenía que dividir mi atención entre las indicaciones de mi madre, mi padre cantando con la radio al volumen máximo, y mi intento de concentración escuchando una clase de japonés en mi audífono izquierdo. No creo haber aprendido mucho. Una vez en la entrada del aeropuerto, llegó el momento de la inevitable, y ligeramente incómoda, despedida. Mi madre me abrazó con todas sus fuerzas, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Te vamos a extrañar mucho, cuídate y aprende todo lo que te sea útil. Mi padre fue más sutil. Me dio un abrazo rápido y murmuró: no le causes muchos problemas a tu abuelo. Me despedí caminando hacia la entrada de mi vuelo, observando cómo mis padres se desvanecían entre la multitud de viajeros. Finalmente estoy aquí, en un avión rumbo a un mundo totalmente nuevo. Sostengo el celular con las clases de japonés aún sonando en los audífonos, otra vez. No estoy aprendiendo nada. Miro por la ventana, asombrado por la vista. Esta vez fui yo quien dejó escapar unas lágrimas, viendo cómo se cerraba un capítulo de mi vida y dejando atrás muchas cosas, aunque algunas preferí meterlas en la maleta. Después de dormir lo que no pude en mi cama, finalmente llegué a este país reconocible pero enigmático. Japón. Observaba por la ventana del avión como si fuera un laberinto de aventuras listo para ser desbloqueado por un nuevo jugador en el tablero. Fuera del aeropuerto, con la maleta en una mano y la mochila al hombro, revisaba mis mensajes celular. Abuelo Max. ¿Llegaste? Abuelo Max. ¿Ya aterrizó el avión? Abuelo Max. En cuanto salgas, habrá un auto blanco esperándote. Súbete.
Te llevará a tu departamento. ¿Departamento? Yo, que apenas sé freír un huevo, ¿voy a tener mi propia vivienda? Estuve a punto de pedir un vuelo de regreso a México, pero ya era demasiado tarde. Levanté la mirada y vi a un sujeto de traje oscuro y corbata, sosteniendo un cartel que decía, Dylan Carrizal. Supuse que era para mí. Me acerqué con algo de timidez. ¿Qué rollo? Soy Dylan, el nieto de Maximiliano Carrizal. No sé por qué le hablé si claramente no entendía español. Su cara lo decía todo. Mejor le mostré la pantalla del celular con la foto del abuelo. Eso sí lo entendió. Subí la maleta al asiento trasero y me senté en el copiloto. El conductor me miró raro, pero se guardó su opinión, menos mal, tampoco lo hubiera entendido. El trayecto fue normal para él. Yo no podía despegar la cara de la ventana. Estaba fascinado. Letreros ilegibles, luces por todos lados, locales de comida llenos y la gente dándole vida al entorno. Oiga, ¿y aquí donde se consigue un buen pozole o qué? Porque si no hay, si me regreso no sé si sobreviva solo a base de Maruchan, comenté, más para mí que para él. El tipo ni se inmutó, pero yo seguía hablando. ¿Y si cierto que aquí se bañan todos juntos? Ojalá que no, porque PS sabrás, me despacharon con cuchara grande. Eso es un karaoke. Me lancé casi sobre el tablero, emocionado. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio alto. Descendí después de que él, amablemente, sacó mi maleta. Miré hacia arriba, casi rompiéndome el cuello para ver la cima. Ni a chingazos me alcanzaría la renta, ya me veía durmiendo en el bosque. ¿Y cómo sabría dónde visitarte? Preguntó una voz grave y familiar. Bajé la mirada. Era el abuelo, caminando hacia mí con los brazos ligeramente extendidos. Me lancé a abrazarlo con fuerza. Abuelo. Pensé que no te vería hoy. Él se apartó más por disciplina que por ganas. Se dirigió al conductor, que hasta ese punto pensé que era mudo. ¿Fue pesado el viaje? Preguntó, en español. Para nada, señor. Solo sentía una molestia en el oído, respondió el hombre, girando apenas la mirada hacia mí. Qué incómodo. Me alejé de la escena arrastrando mi maleta, siguiendo a mi abuelo hasta el piso 16 del edificio. Subimos en un elevador minimalista con música ambiental que parecía salida de una playlist llamada música japonesa de elevador. El pasillo era más simple de lo esperado. Blanco en muros, techo y suelo, aunque este último era de mármol. ¿Y qué tal el viaje? Preguntó el abuelo rompiendo el silencio. Respondí moviendo la mano de un lado a otro. Me dormí casi todo, nomás leí un diccionario y escuché toda la discografía de Michael Jackson. ¿Y aprendiste algo? Dijo sin quitar la vista de las puertas. Pues decir konnichiwa es como saludar, ¿no? El abuelo rió, deteniéndose frente a una puerta. Al menos podrás ser cortés a donde vayas. Me detuve junto a mi abuelo, simplemente observando la puerta y el número que la identificaba. ¿Y la llave? Pregunté con curiosidad. La tienes en tu celular. Descarga la aplicación del edificio e ingresa este código, respondió, entregándome una tarjeta con 6 dígitos escritos. Güey, ¿no podían poner un escáner de retina o reconocimiento de voz? Bromeé, soltando una risa ligera mientras examinaba la tarjeta y buscaba la app que venía anotada al reverso. Eso tendría otro costo, respondió seco. El sarcasmo rara vez pasaba el filtro de su lógica. ¿Pero en serio una puerta con escáner de retina? Tras instalar la aplicación e ingresar el código, se desplegó una interfaz con mis datos básicos y un código QR. Lo acerqué al lector infrarrojo del picaporte y listo. La puerta se abrió como si me diera la bienvenida a un pequeño paraíso. Tranquilidad, independencia, privacidad. Todo eso se desmoronó en segundos, con un simple Ohio. Saludo repentino desde el interior. Me detuve en seco. Desde el pasillo, apareció una mujer adulta, probablemente de más de 30 años, con una vestimenta tan excéntrica que juraría haberla visto solo en convenciones de anime. Hola. Solté sin saber bien cómo reaccionar. Mi abuelo habló en perfecto japonés, como si llevara toda la vida aquí. Buenos días, Kansaki. Él es mi nieto, del que te hablé ayer. La mujer respondió con una reverencia. Yo la imité por puro reflejo, acompañándola con una sonrisa algo incómoda. Sí, hola. Soy el nieto, dije en japonés, o al menos eso intenté. Mi abuelo intervino rápidamente para salvar mi pronunciación titubeante. Ella es Kansaki. Será tu cuidadora durante el día. Estará aquí para ayudarte con lo que necesites. Solo no la atormentes, agregó, dándome un tirón en el cabello, como advertencia. Lo miré, desconcertado. Se rió por lo bajo. ¿Qué? ¿Pensaste que te iba a dejar solo en un departamento sin supervisión?
¿De verdad? Sí, sí lo pensé. Bueno, tengo asuntos que atender. Te dejo para que te instales, explores el lugar y te adaptes. Nos vemos mañana a las 8, dijo finalmente, marchándose y dejándome en esta nueva y rara dinámica. Me giré hacia Kansaki, sin saber si debía iniciar conversación o fingir que no existía. Con permiso, dije, sonriendo con torpeza mientras pasaba a su lado para adentrarme al departamento. Era bastante reconfortante. De hecho, superaba con creces mis expectativas. Una sala pequeña con una pantalla enorme, perfecta para una consola que aún no tengo. Al lado, una barra que separaba la cocina del comedor, y un pasillo al frente que conducía a dos habitaciones. Una principal y una secundaria, de emergencia, tal vez. Caminé por el pasillo hasta llegar al dormitorio principal. La habitación contaba con un clásico balcón, que en mi opinión era todo un lujo. La cama era sorprendentemente grande, pensada quizás para dos personas, aunque en mi caso era ideal porque me muevo demasiado al dormir. Había un armario amplio donde mis pocas pertenencias parecían los restos olvidados de un inquilino anterior, y un escritorio que rápidamente acondicioné con mi laptop, una foto familiar enmarcada y una figura de la Virgen de Guadalupe. Mientras colocaba mis cosas, noté una caja en el centro de la habitación. ¿Cómo no la vi antes? Me arrodillé para abrirla con curiosidad. En su interior encontré una corbata roja, un saco y pantalón gris con detalles en verde oscuro, y una camisa blanca con los mismos acentos en los hombros. Esto parece un uniforme, murmuré. Y efectivamente, lo era. Lo confirmé al leer la nota en la tapa, esa que por supuesto ignoré al principio. Tal vez es muy apresurado darte esto, pero sé que será necesario. Lo hicieron a tu medida. Pruébatelo y dime si te queda bien. Ate. Tu abuelo. Me sorprendería si realmente me quedara. No me ha visto en años, y sería impresionante que supiera mis medidas sin haberme visto en tanto tiempo. Guardé todo de nuevo, dejando la caja en un rincón del armario. No era el momento para probármelo aunque, pensándolo bien, no sé cuándo lo será. Las cortinas se abrieron de golpe, provocando un déjà vu tan nítido que me tapé con las sábanas al instante, cegado por la luz y con ese ardor incómodo que acompaña a un despertar forzado. Tardé unos segundos en procesar que no estaba en casa, al menos no en esa casa. Esta vez me encontraba casi solo, en un departamento completamente mío. La habitación, que al principio parecía sacada de un catálogo de muebles minimalistas, ya había sido conquistada por mi caos. El suelo estaba invadido por ropa tirada, y el escritorio, que antes relucía de limpio, ahora era un altar de vasos desechables de malteadas y bebidas frías. La culpable de este despertar repentino me observaba con una sonrisa amable, luciendo mucha más energía de la que una mañana como esta debería permitir legalmente. El desayuno está listo. El señor Carrizal me pidió despertarte si no lo hacías por tu cuenta. Tomé eso como una disculpa, o una amenaza encubierta. Sí, está bien. Gracias. Me incorporé con dificultad, frotándome los ojos aún pesados de sueño y dejando escapar un bostezo cansado. Observé a mi alrededor. Todavía no me acostumbraba al silencio, a la calma, y una parte de mí sospechaba que no debía hacerlo. Algo me decía que esa tranquilidad no iba a durar mucho. Tras un desayuno merecido y el infaltable aseo matutino, me preparé para salir. Fue entonces que noté las múltiples alarmas que había ignorado. 7:30, 7:35, 7:40, 7:45. Al parecer, tengo resistencia natural a los ruidos electrónicos. Una nueva notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Un mensaje del abuelo. Abuelo Max. Te espero en la agencia. No llegues tarde. Ubicación adjunta. Revisé la dirección. No estaba muy lejos si tomaba un taxi. Me despedí de Kansaki y salí del departamento rumbo a la agencia de mi abuelo. Durante el camino, seguí el mapa en el celular y aproveché para hojear las fotos del edificio que venían en la app. Era fácil de identificar. Imponente por su altura, con el logo de la agencia coronando lo más alto, y una gran puerta de cristal que apenas dejaba entrever su interior. Aunque, para ser sincero, ni siquiera necesité buscarlo. Mi abuelo ya me estaba esperando en la entrada. Difícil de ignorar con su clásica vestimenta de señor que siempre parece estar de vacaciones, rodeado por hombres trajeados que parecían parte de un escuadrón de seguridad secreta. Creí que te perderías en el camino, comentó con esa media sonrisa suya. Bajé del taxi y me acerqué para saludarlo. Tenía muchas expectativas sobre este segundo día. Pensaba en todo lo que podría haber preparado, especialmente si estaba tan emocionado por mostrarme su agencia, una bastante reconocida en Japón.
Espero que despertarme a las 8 de la mañana haya valido la pena, dije con entusiasmo mientras cruzábamos las puertas del edificio. Fuimos recibidos por un fresco golpe de aire acondicionado y el característico sonido de teléfonos sonando, una sinfonía cotidiana en agencias ocupadas. Empleados corrían de un lado a otro, respondiendo órdenes, atendiendo emergencias. A pesar del caos, todo parecía funcionar con una sorprendente coordinación. ¿Entonces querías que viniera para ver a tus godines en acción? Pregunté, caminando entre cubículos y trabajadores que apenas notaban nuestra presencia. No exactamente. Quería ver si estabas listo para tu examen. ¿Examen? Pregunté, confundido. Debí decirlo en voz más alta de lo que creía, porque varias personas se giraron a mirarme, interrumpiendo lo que estaban haciendo. Mi abuelo, sin detenerse, me dio un leve empujón para que siguiera caminando con él hacia el elevador. La UA hace un examen de ingreso al año. Muchos jóvenes como tú compiten por un lugar. Solo aceptan a 40 alumnos, divididos en 2 clases. Me quedé mirando al vacío mientras procesaba eso. Jamás se me ocurrió que tendría que competir por un lugar. ¿Cuántos candidatos habría? ¿100? ¿1000? Tal vez debía haberlo previsto desde el principio. ¿Y cómo es el EXA? La pregunta murió en mis labios cuando las puertas del elevador se abrieron. Mi abuelo salió primero y yo lo seguí sin pensarlo. Al frente nos esperaba una chica, un poco mayor que yo, con lo que parece ser su traje de heroína y con una sonrisa que parecía demasiado entusiasta para un edificio lleno de adultos estresados. El abuelo la presentó con orgullo. Dylan, ella es Nejirea Ado. Una de las mejores alumnas de la UA. Está haciendo sus prácticas profesionales aquí en nuestra agencia, y amablemente se ofreció a responder todas tus dudas sobre la Academia de Héroes. Hola, hola. Saludó la chica con una energía que parecía no caberle en el cuerpo. Así que tú eres el famoso nieto del señor Carrizal. ¡Guau! ¡Qué emoción! Me llamo Nejireado, pero puedes decirme solo Nejire. Tú eres Dylan, ¿verdad? Mucho gusto. Me quedé un poco paralizado. No solo porque su presentación fue como una bomba de entusiasmo y apenas podía traducir en mi mente sus palabras, sino porque, honestamente, no estaba preparado para alguien así a primera hora de la mañana. Aún me dolía estar despierto. Sí, soy Dylan. Igualmente, respondí, un poco más apagado de lo que debería, rascándome la nuca. Ella me miró con curiosidad, ladeando un poco la cabeza. Oh. Tu acento es interesante, ¿eres mexicano? ¿Qué te trajo a Japón? ¿Te gusta el takoyaki? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tienes kirk? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabías que Olmig visitó México una vez? Dicen que comió tacos con un sombrero puesto. ¿En serio? Pregunté tratando de seguirle el ritmo, sin saber cuál pregunta contestar primero. Ja ja ja. Bueno, la parte del sombrero me la inventé, pero suena genial, ¿no? Rió, llevándose una mano a la boca, como si acabara de compartir el mejor chisme del mundo. Me reí también, un poco por cortesía y un poco porque su energía era contagiosa. Sí, bueno, sí soy mexicano. Y apenas llevo 2 días aquí. El abuelo me está ayudando a entender este nuevo mundo. Oh, qué lindo. Tienes suerte de tener un abuelo así. Aunque, se quedó mirándome fijamente, frunciendo un poco los labios, pensativa, ¿no pareces nervioso o sí? ¿Estás nervioso por el examen? Yo estaría súper nerviosa si fuera tú. Aunque bueno, en mi examen yo estaba emocionada, pero también nerviosa, pero más emocionada, pero nerviosa también. Estoy más confundido que otra cosa, la verdad, dije con honestidad. Eso también es normal. Todo mundo se confunde al principio. Respondió dando un par de saltitos en su lugar. Pero por eso estoy aquí, para ayudarte. Puedes preguntarme lo que quieras sobre la UA. Cualquier cosa. Desde qué tipo de comida sirven en la cafetería hasta cómo son los baños, spoiler. Tienen asientos calientes. Eso suena bastante útil, la neta, admití, medio sonriendo. Pregunta sería ¿cómo es la competencia para entrar? Dicen que solo aceptan a 40. Nejire infló las mejillas, cruzando los brazos con expresión más seria, lo más seria que puede ser ella. Es difícil. Pero no imposible. El examen mide muchas cosas. Habilidad física, ingenio, trabajo en equipo y sí, también si sabes usar tu kirk con control. Algunos tienen poderes impresionantes, pero no saben usarlos bien y ahí es donde se caen. Entonces aunque mi kirk no sea impresionante, ¿puedo pasar si sé usarlo bien? Exacto. Exclamó con un dedo alzado como si diera una gran revelación.
En mi examen había un chico que podía hacer burbujas que explotaban. Burbujas. Y pasó. ¿Sabes por qué? Porque sabía cómo usarlas. Las ponía en lugares estratégicos y boom. Despistaba a todos. Fue increíble. Me estás dando más esperanza de la que tenía hace 5 minutos, admití, ahora un poco más relajado. Nejire se acercó unos pasos más, inclinándose apenas hacia mí con una sonrisa luminosa. Porque hay esperanza, Dylan. Nadie nace siendo un héroe. Uno se convierte en héroe con esfuerzo, práctica, errores y un montón de caídas con estilo. Y tú ya diste el primer paso al estar aquí. Me quedé un segundo en silencio. No por no saber qué decir, sino porque bueno, tal vez necesitaba oír eso. Gracias, Nejire. Ella hizo un gesto con la mano como si no fuera gran cosa, aunque parecía feliz de ayudar. De nada. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora? Porque si quieres, puedo darte un mini tour por la agencia. Te presento a un par de héroes, te enseño la sala de entrenamiento o podemos comer algo. ¿Te gusta el ramen? ¿Te refieres a la Maruchan excéntrica? Simón. Sonreí. Eso es espíritu. Vamos, vamos. Gritó echando a correr por el pasillo mientras yo la seguía a paso rápido, pensando que con una compañera así, el futuro no se ve tan mal. La cafetería de la agencia no estaba muy llena, lo cual era extraño considerando el ajetreo que había en los pasillos. Varios empleados comían en silencio, revisaban tablets o dormitaban sobre sus bandejas. El aroma a comida recién hecha llenaba el aire con ese toque reconfortante que solo un buen caldo puede dar. Ramen para dos. Anunció Nejire con una energía desproporcionada para la escena. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con dos enormes tazones humeantes frente a nosotros. Itadakimasu. Dijo ella, juntando las manos antes de empezar a comer con entusiasmo. Yo la imité por cortesía, aunque mi atención se desvió rápidamente cuando noté que no había salsa. Miré alrededor de la mesa, luego dentro de la bandeja, luego debajo como si hubiera un compartimento secreto. Nada. Fruncí el ceño. No tienen salsa aquí. Murmuré como quien pregunta por algo prohibido. ¿Salsa? ¿Picante? Nejire detuvo sus palillos, mirándome como si hubiera pedido un dragón con limón y sal. Sí, algo que pique, no sé si aquí conozcan la Valentina o botanera. Esto está bueno, pero le falta el sabor ese que quema el alma y el esófago, dije, con tono dramático. Quemar el esófago. Repitió con una mezcla de susto y fascinación. Es broma, me reí. Bueno, más o menos. Estoy tan acostumbrado a ponerle salsa a todo, que esto sabe un poco insípido. Mi instinto fue buscar el sobrecito, como si esto fuera una Maruchan, sopa instantánea. Nejire soltó una carcajada tan aguda que varias personas se giraron a verla. Eres raro. Pero en un buen sentido. ¿Siempre hablas así? Es como colorido. Dijo imitando una explosión con las manos. Pues sí, la neta así hablamos en México. Aunque yo hablo más leve que otros. Hay banda que usa más modismos que abuelita en misa. ¿A poco nunca has escuchado a alguien hablar en mexicano? ¿En mexicano? Preguntó, arrugando la nariz. Creí que hablaban español. Sí, pero con sabor, le guiñé un ojo. Lo que pasa es que en México, si dices estoy hasta el gorro, me dio el patatuso ando bien sacado de onda, todo mundo te entiende. Pero aquí me veo rarito hablando así. Nejire asintió, fascinada. Me gusta. Es como tener tu propio dialecto de héroe. Súper único. Aunque si digo ando bien sacada de onda, ¿suena bien? Depende, dije, dando un sorbo al caldo. Si lo dices con cara de acabo de ver a un villano que es mitad pulpo, mitad licuadora, funciona. Ja 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 ja. Esa la tengo que anotar. Sacó su celular e hizo como que escribía en el aire. Mitad pulpo, mitad licuadora, Dylan, 2025. Lo malo es que aún no adapto, todo aquí tiene una vibra muy distinta. Aunque supongo que era algo para suponer. Pues yo te enseño todo lo que necesites de aquí, y tú me enseñas a hablar mexicano. Va a ser como un intercambio cultural. Dijo levantando el puño en alto. Va pues. Pero si un día te doy unos taquis ahogados en salsa, no digas que no te advertí. Desafío aceptado. Pero si termino llorando, me haces otra sopa instantánea. Los dos reímos, y por un momento, todo el peso del examen y el futuro se esfumó entre el vapor del ramen y los contrastes de nuestras culturas. Luego de terminar el ramen, sin salsa, pero con risas, caminamos por el pasillo principal de la agencia rumbo a la oficina del abuelo. Nejire iba animada como siempre, dando pequeños saltitos entre paso y paso, mientras yo trataba de digerir tanto caldo como información.
¿Sabías que los trajes de héroe se diseñan en base al análisis de tus quirks, pero también de tu personalidad? Comentó ella, mirándome de lado. ¿En serio? Ja, me conformaría con algo no muy ajustado, no tengo mucha cintura que presumir, bromeé. Cuando llegamos frente a la puerta de la oficina, el abuelo Max ya nos esperaba con los brazos cruzados, recargado en el marco con una sonrisita entre divertida y sospechosa. Vaya, vaya, se tardaron bastante. Espero que haya sido una plática educativa, dijo, remarcando esa última palabra como quien lanza una indirecta con código Morse. Yo levanté una ceja. ¿Educativa? Pues más o menos aprendí que Nejire no le teme al picante pero sí a las expresiones mexicanas. No es cierto, protestó ella. Solo me cuesta entender cuando dice que algo pega como si le debieras dinero. Ah, joven romance intercultural, añadió el abuelo, soltando una pequeña carcajada. No es eso. Dijimos los dos al mismo tiempo, yo con la voz algo más aguda de lo que me gustaría admitir. Nejire se despidió con una sonrisa y una reverencia. Bueno, me voy a seguir con mis prácticas. Suerte en tu examen, Dylan. Y recuerda estudiar, no todo es improvisar. No prometo nada. Le respondí. Cuando la puerta se cerró, el abuelo me miró fijamente desde su escritorio. Cámara, abuelo. 2 días aquí y ya me andas emparejando, ¿te urgen los nietos o qué? Entonces, ¿respondió todas tus dudas? Que me cambie el tema así me hace pensar que estoy en lo correcto. Me encogí de hombros y puse cara seria. La neta, como que entre tanto kirk, ramen y ojitos bonitos, se me olvidó que iba a preguntar. Max se frotó la frente con resignación. Lo sabía. Por eso te tengo esto, dijo, sacando del cajón un libro de tapa dura titulado Manual de preparación para aspirantes a la UA. Héroes, ética y supervivencia. Y encima, una tarjeta con un número de teléfono. ¿Y esto? El libro es para que no vayas al examen como en posada. Y el número es de un viejo amigo que tiene curiosidad de conocerte. Muy directo. No te distraigas. Tomé el libro con ambas manos, sintiendo lo más pesado de lo que parecía. Tal vez era el peso de la responsabilidad, o el karma por no estudiar desde antes. ¿Y si mejor me aviento un maratón de películas de héroes? Chance y me inspiró. ¿Y terminas creyendo que puedes lanzar rayos por los ojos?, refunfuñó él, dándome una palmadita en el hombro. Chamaquito. A la UA no entra cualquiera. Suspiré, dejando caer el cuerpo en una de las sillas frente al escritorio. Pues a darle. Pero si repruebo me voy a poner un puesto de birria con nombre de villano. El picacráneos. El abuelo solo negó con la cabeza mientras se reía por lo bajo. No tienes remedio. El sudor goteaba por mi frente, resbalando por mis mejillas hasta caer al suelo acolchonado de la sala de entrenamiento. Respiraba agitado, con las manos en las rodillas, tras haber completado otra serie de flexiones, sentadillas y sombras de box. La habitación estaba vacía, salvo por los maniquíes y colchonetas desordenadas. Solo yo, mis pensamientos y el eco de mis pies descalzos. 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 saltos, ya me siento como en esos animes donde terminas roto antes de que empiece lo chido, murmuré, limpiándome la cara con la toalla. De pronto, un golpe seco desde el techo. No fue un sonido normal, fue un tum profesional. Me giré justo a tiempo para ver a un viejito con traje blanco y detalles amarillos aterrizar frente a mí con una pose de rudo. Pequeño, encorvado, con cara de que ya lo había visto todo. ¿Y tú qué haces jugando a la clase de educación física, mocoso? ¿Eh? ¿Que si entrenas para un maratón o para ser héroe? Porque hasta ahora pareces más clase de zumba que estudiante de la UA. ¿Quién es usted? Pregunté, medio espantado. El tipo dio un paso adelante y crujió el cuello. Soy Gran Torino. Trabajé con Olmig cuando tú todavía te orinabas en la cama. Tu abuelo debió darte mi número, pero me quedé esperando la llamada. La tarjeta que me entregó junto al libro. ¿Neta? Pero sí, bueno, pensé que me entrenaría alguien más acá, joven, no sé, tipo pro, dije sin pensarlo, con una sonrisa nerviosa. Grave error. Gran Torino se me quedó viendo con una ceja alzada, y luego sonrió. Esa sonrisa que no da confianza. Esa sonrisa de este escuincle va a llorar en 2 minutos. Allá veo. Uno de esos. Muy bien, calentaste bastante, ¿no? Sí, digo, tampoco mucho, pero... Perfecto. Entonces no hay excusas. En un parpadeo, ¡pum! Gran Torino desapareció de mi vista. ¿Eh? ¿Dónde? What? Un golpe directo en la espalda me lanzó al suelo sin compasión. Rodé por la colchoneta con un gruñido. ¿Qué, rayos? Lección 1, dijo su voz, ahora desde el techo.
Nunca subestimes al viejo. Menos si ese viejo entrenó al símbolo de la paz. Se dejó caer de nuevo, y apenas alcancé a rodar y levantarme cuando ya estaba frente a mí, blandiendo su bastón con velocidad ridícula. Me cubrí el rostro, y el bastón impactó mi antebrazo. Dolió como si me hubieran aventado un bat de acero. Ey. Tampoco es como que pueda usar mi kirk a voluntad. Ni siquiera sé cómo. Entonces ve aprendiendo bajo presión. Cada palabra venía acompañada de un golpe. Lo esquivé una vez, 2 veces, pero a la tercera sentí el aire salir de mis pulmones tras una patada en el estómago. Caí de espaldas. El techo giraba. ¿Ya te rendiste? Preguntó, parado sobre mí. Porque si lo haces ahora, no tienes nada que hacer entre los futuros héroes. Me incorporé apenas, temblando. No, todavía no. La energía me recorría. No sabía activarla. Pero la sentía. Esa presión en el pecho, ese zumbido bajo la piel. ¿Por qué no salía? ¿Por qué mi cuerpo no reaccionaba? Me lancé con un grito hacia él. Golpeé al aire, al frente, pero Gran Torino ya no estaba ahí. Mi puño solo cortó el viento. Y otra vez Wack. Una patada en la espalda me arrojó hacia adelante. Estaba de rodillas. Jadeando. Sudando. A punto de colapsar. HMPF, estás verde, muy verde. Pero te mantuviste de pie más de lo que pensé. Su tono se suavizó apenas, como si no quisiera admitir que lo había sorprendido un poquito. ¿Así, entrenaba Olmig? Pregunté entre resoplidos. Olmig lloró más que tú en su primera sesión. Pero tenía una cosa que aún no te veo. ¿Cuál? Decisión. Fe ciega en su poder. Y tú ni siquiera sabes si lo quieres usar. Me quedé en silencio. No tenía nada que responder. Solo podía respirar y sentir cómo mis músculos ardían. Gran Torino me miró con más calma ahora. Tienes una noche para pensar si vas a seguir con esto. Mañana, misma hora. Y más vale que esa cosa que traes dentro empiece a despertar, o me aburriré muy rápido. Y se fue. Tal como llegó. En un salto, desapareció por la trampilla del techo. Yo quedé tirado boca arriba, mirando el techo, con el alma colgando de un hilo. ¿Quién, en su sano juicio, entrena con abuelitos Jetpack Ninja? Pero sonreí. Dolorido, magullado pero sonriente. Porque por primera vez sentí que estaba entrenando de verdad. Las puertas de la enfermería se abrieron con ese clásico chirrido clínico que te recuerda que sobreviviste pero apenas. Salí cojeando, con una curita cruzada en la mejilla, vendas en el brazo derecho, un parche frío en el cuello y lo que quedaba de mi dignidad arrastrándose detrás de mí. Se pasó el remedo de Dr. Simi con patas de meteoro. Me sostuve contra la pared, caminando como si hubiera envejecido 50 años en un solo día. Mis músculos temblaban con cada paso. El bastón invisible de Gran Torino seguía pegándome en el recuerdo. Dylan. La voz me tomó por sorpresa. Alcé la vista justo a tiempo para ver a Nejire corriendo hacia mí. Traía su uniforme de heroína, el cabello flotando con su energía habitual y una expresión totalmente fuera de lugar en su rostro. Preocupación. Genuina. Real. Intensa. Estás todo vendado. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te caíste de una ventana? ¿Te peleaste con un Kirk salvaje? ¿Intentaste domar a un gnomo sin permiso? Ey, tranquila, Nejire. Estoy bien, solo, digamos que me topé con un pequeño tornado con forma de anciano. Ella se quedó mirándome, parpadeando rápido. ¿Un qué? Gran Torino. ¿Te suena? Viejo bajito, se mueve como bala perdida, grita mucho, huele a vaporera de tamales. Gran Torino. Su voz subió un octavo de tono. Saltó un poco en su lugar, casi como si le hubieran dado cuerda. Ese Gran Torino. El que fue maestro de Olmigas. Ese viejito. No me digas que entrenaste con él. ¿Entrenar? Yo diría que me usó como piñata de entrenamiento sin dulces. Solo dolor. Puro dolor. Nejire se acercó a revisar mis vendajes, tocando con cuidado mis brazos y el costado. Ay, esto no fue cualquier golpiza. Ese viejito es un monstruo. Pero en el buen sentido, creo. O sea, tiene más experiencia que muchos héroes juntos, pero también cero chill. ¿Y no te avisaron que sería él? ¿Tú crees que si me dicen antes que me va a caer del techo un viejito supersónico, iba a ir tan tranquilo? Ella soltó una risa suave, tapándose la boca. Te ves como si hubieras peleado con un tren. Pero qué valiente. O qué distraído. Más bien, confiado. Le dije no quería volverme el nuevo Karate Kid y luego me pateó 3 veces antes de que pudiera parpadear. Uy. Error de principiante. Gran Torino es leyenda, pero también súper impredecible.
Cuando estuvo en la UA, casi nadie entendía si estaba loco o si en realidad era un genio. Spoiler. Las dos. Sí, no me sorprende. Me dejé caer en una banca cercana, suspirando. Ella se sentó a mi lado, más tranquila ahora, pero aún con esa chispa en los ojos. Entonces, ¿vas a seguir entrenando con él? Preguntó. No lo sé. Quiero. Pero no sé si puedo. ¿Y tú, Kirk? Me quedé en silencio un momento. Aún nada. Solo siento que algo está ahí, pero no sé cómo sacarlo. Como si tuviera una linterna apagada en medio de un apagón. Ella apoyó un dedo en mi frente, suave. Tal vez solo necesitas la chispa correcta. O la patada correcta, en tu caso. Gracias por tu empatía, Nejire. Muy amable. De nada, Dylan benditas. Ambos reímos. Aunque a mí me dolió hasta el alma. Bueno, benditas o no, mañana me toca volver. Me dijo que si no despierto ese poder, se va a aburrir. Y no quiero ser la decepción del año. No lo serás. Te lo prometo. Nejire se puso de pie y le dio un golpecito suave en el hombro sano. Pero la próxima vez, grita si se te aparece un viejito ninja. Yo llevo la cámara. Trato hecho. Ahora, después de ser malogrado por Torino, debía hablarle al abuelo sobre esta inesperada sesión de madrazos exclusiva. La oficina del abuelo Max siempre olía a café viejo y a papel importante. Aunque tenía pantalla táctil y gadgets modernos por todos lados, la decoración seguía pareciendo sacada de un episodio retro. Tal vez por nostalgia o por necedad. Toqué 2 veces la puerta entreabierta. ¿Se puede? Pasa, Dylan, respondió desde su escritorio sin levantar la mirada. Tenía su tableta en mano y una taza de algo humeante al lado. Caminé hasta quedar frente a él. Su mirada subió lentamente hasta encontrar mis vendajes. Veo que sobreviviste, dijo con una pequeña sonrisa. Sí, pero no sé si fue entrenamiento o un atentado geriátrico. Ese señor está mal como mal de la cabeza y mal de lo fuerte. El abuelo soltó una risa breve, de esas que uno suelta cuando ya se esperaba el desastre. Te advertí que iba a ser serio. Quería ver hasta dónde aguantabas sin tu Kirk. Y, spoiler, no muy lejos. No importa. Lo importante es que sigues aquí y que aprendiste algo, ¿no? Sí. Que nunca subestime a nadie que mida menos de 1,60 y hable como tren descarrilado. El abuelo asintió, luego cambió el tono. Más serio. A propósito, hay algo que quería mostrarte. Tomó la tablet y giró la pantalla hacia mí. En ella aparecían 2 perfiles con fotos impecables y currículums escolares que daban miedo. Uniformes de la UA, información detallada, hasta estadísticas de pruebas basadas. Uno de ellos era Shoto Todoroki. Expresión de hielo, literal y figurado. Hijo de Endeavor, habilidades combinadas de fuego y hielo. Cargando un chingo de expectativa encima aunque apenas mayor que yo. La otra era Momo Yaoyorosu. Cabellera larga, postura elegante, rostro de modelo, y un historial académico más limpio que mi récord en The King of Fighters o más que eso. Y con un Kirk capaz de crear casi cualquier cosa que pudiera imaginar, siempre que conociera su estructura molecular. ¿Estos ya están dentro? Pregunté, sintiendo un nudo pequeño en la garganta. Sí. Por recomendación. Todos los años la UA acepta a 4 estudiantes por recomendación directa de agencias de élite. 2 en la clase A y 2 en la B, estos ya están en A, así que... Déjame adivinar, dije, levantando una ceja. De los 40 lugares, solo quedan 36. Exacto. Aún faltan 2 alumnos de la clase B por confirmar, pero, la competencia es más dura de lo que parece. Observé las fotos con atención. Todoroki tenía esa mirada de he visto cosas, y Momo, bueno, ella tenía otra clase de impacto visual. Oye, ¿y esta Momo también crea adicciones? Porque ya me vise a su carita, solté con una sonrisa pícara. El abuelo me miró por encima de sus lentes. Dylan. ¿Ya? Ya. Nomás decía. Está chula, ¿qué te digo? Me reí bajito, intentando aliviar la presión que me crecía en el pecho. El abuelo deslizó la pantalla y, con un par de toques, me mostró mi propio perfil. Foto reciente. Nombre, edad, fecha de nacimiento. Y luego, en la sección de Kirk 2 palabras. Kirk. Imaginogénesis. Datos disponibles. Sin datos. Me quedé viendo esa parte más tiempo del que quería admitir. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que nadie, ni tú, ni nosotros, ni la UA, sabe exactamente de qué es capaz ese Kirk. Perfecto, dije en voz baja. Voy a competir con hijos de héroes top y genios científicos y yo tengo una hoja de vida que dice sin datos. Qué chingón suena eso. El abuelo me palmeó el hombro suavemente. Lo importante es que tienes potencial. Y que, aunque ahora estés lleno de curitas, aún estás de pie. Suspiré.
La presión era real. Pero también lo era mi deseo de estar ahí. Miré la pantalla una vez más, enfocándome en esas palabras. Imaginogénesis, sin datos. Y pensé, bueno, si no hay datos, tal vez sea momento de escribir los míos. Los entrenamientos con Gran Torino no eran simples entrenamientos. Eran guerras personales. Cada día llegaba con nuevas vendas, nuevos moretones, y nuevas formas creativas en las que ese anciano me hacía volar por los aires. Literalmente. Otra vez sin usar tu Kirk. Gritó mientras descendía veloz como proyectil, apenas dándome tiempo de cubrirme. ¿Qué te hace pensar que me da tiempo de hacerlo si tú apareces como pinche chapulín mutante? Grité desde el suelo, escupiendo polvo. La sala de entrenamiento estaba desordenada. Colchonetas fuera de lugar, soportes doblados, y un par de drones de monitoreo caídos por accidente. Gran Torino flotaba por encima de mí, con los brazos cruzados y la mirada más impaciente que nunca. No eres lento. Y no eres débil. Entonces dime, Dylan, ¿por qué diablos sigues sin usar tu Kirk? Me quedé tirado un momento, jadeando. La respuesta era obvia, pero decirla en voz alta, costaba. ¿Por qué tengo miedo? Va. Gran Torino descendió lentamente, quedando frente a mí, sin burla, sin sarcasmo. Solo una ceja levantada. ¿Miedo de qué? Me senté, frotándome el hombro adolorido, sin levantar la vista. De lo que salga. Torino caminó hasta una consola cercana, aún flotando de vez en cuando con ráfagas breves de su Kirk. Tecleó algo, accediendo a mi archivo, que ya había estado revisando días atrás. En la pantalla apareció el nombre de mi poder, junto a su descripción escasa, pero suficiente para incomodar. Kirk. Imaginogénesis. El usuario puede transformarse en criaturas nacidas de su imaginación. Poder y habilidad dependen del concepto visual y emocional. Nota. Se han registrado 4 formas, sin control total confirmado. Entonces esto es lo que cargas, murmuró el viejo, girando la pantalla hacia mí. Tienes la posibilidad de crear formas únicas, irrepetibles monstruos que solo tú puedes imaginar. Sí, ese es el problema, dije al fin, con voz baja. No es como aprender a lanzar fuego o manipular hielo. Esto es más impredecible. Recordé el primer día que se activó. Mi cuerpo cambiando, deformándose como en una pesadilla, y mi mente quedando en segundo plano mientras algo más tomaba control. No fue heroico. Fue caótico. Las veces que usé esas formas no podía controlar bien lo que hacía. Ni cómo terminaban las cosas. Podía sentir lo que pensaban esas criaturas. Y no todas eran buenas. Gran Torino me observó un segundo, en silencio. Luego se rascó la cabeza con cierta resignación. Así que tu poder se activa con tu imaginación. Y se alimenta de tus emociones. Si no puedes con eso, entonces es como cargar dinamita sin saber dónde están las mechas. Exacto. El silencio duró unos segundos. El sonido del ventilador de la sala zumbaba levemente en el fondo. ¿Y cuál fue la última forma que usaste? Tragué saliva. Bueno, Dylan, eso es un problema. ¿Lo dices por mi trauma o por mi inestabilidad emocional? No. Lo digo porque si no usas eso hoy, no llegarás ni a la mitad del examen. Chasqueó los dedos. Varias plataformas comenzaron a moverse en el suelo, y las luces se ajustaron a un modo de combate. Ponte de pie. Ya entendí lo que pasa. Y también entiendo que necesitas un empujón. ¿Uno emocional? No. Uno bien puesto en la cara. Antes de poder protestar, Gran Torino ya se había lanzado a gran velocidad. Apenas logré cubrirme. El entrenamiento había comenzado de nuevo, pero ahora, él quería forzarme a romper la barrera. A la cuarta caída, empecé a temblar. A la sexta, mi visión se nubló. A la octava, mi cuerpo entero ardía, pero no era dolor físico. Era otra cosa. Un fuego bajo la piel, como si algo intentara salir. Y entonces, sentí un latido distinto al mío. Uno más profundo. Más salvaje. Mi respiración se entrecortó. No por el esfuerzo, sino por una presión interna que no podía ubicar. Como si algo estuviera arañando desde dentro de mi pecho, pidiendo salir. No, exigiendo salir. Gran Torino venía de nuevo, su silueta borrosa por la velocidad. Levanté el brazo instintivamente y escuché el crujido. No del hueso. De la mutación. Mi piel cambió de textura. Dejó de sentirse humana. Se volvió más densa, como una capa tensa de músculo y felpa oscura que vibraba con energía contenida. Mis uñas se extendieron como garras y mi visión se agudizó de golpe. Pude ver a Gran Torino. No su forma, sus trayectorias. Su patrón. Su debilidad. Gruñí. GRRHH. Mi voz ya no era mía. Era más baja. Más gutural. Un reflejo agrietado de mi conciencia.
El fuego bajo la piel estalló, tomando forma, y parte de mi rostro se deformó. La mandíbula más alargada, dientes más filosos. Mi ojo derecho se tiñó de un negro profundo apenas resaltando la pupila azul, vertical temblando por el frenesí. Gran Torino apenas tuvo tiempo de frenar. ¿Qué demonios? Me moví, no con mi voluntad, sino con el instinto de Saguar. La criatura parcial tomó el control por una fracción de segundo. Salté hacia él, rompiendo el suelo con la fuerza. Torino apenas logró evadir el primer zarpazo, pero el segundo rozó su capa, cortándola. Un chasquido resonó en el aire. Y por primera vez yo lo superaba en velocidad. No pensaba. Cazaba. Torino no sonreía. No hablaba. Esquivaba. Y por su mirada, entendí que ya no me estaba entrenando. Me estaba conteniendo. Dylan, detente. Estás cruzando la línea. Pero no podía. No era yo el que movía el cuerpo. Era Saguar. Mis músculos vibraban con cada paso. La lengua se afilaba. Mis garras raspaban el suelo como un felino hambriento, y mis sentidos estaban tan agudos que podía escuchar su respiración agitada, incluso a metros de distancia. Me lancé una vez más. Torino desapareció de mi vista. Y apareció un segundo después justo frente a mí, más rápido que nunca. ¡Tac! El impacto al rostro fue brutal. Sentí el mundo girar. Una explosión blanca me nubló los sentidos y el rugido interno se apagó como si alguien cerrara una puerta. Caí. Oscuridad. Bip bip bip. Abrí los ojos con un quejido ahogado. Todo estaba borroso. Me dolía el cuerpo como si me hubieran atropellado 10 trenes. Estaba acostado en una camilla, con vendas en un brazo y un monitor cardíaco a mi lado. La enfermería de la agencia. ¿Estás vivo, cachorro? Dijo una voz ronca desde la silla cercana. Gran Torino. Cruzado de brazos. Con un par de nuevos rasguños en el traje y una expresión más seria que nunca. Intenté incorporarme. Dolor inmediato. ¿A qué pasó? Te pasó lo que temías. Su voz fue dura, pero no cruel. Activaste tu Kirk. O al menos una parte de él. Saguar, ¿verdad? Asentí débilmente. No podía detenerlo. Ya lo sé. Por eso te noqueé. Si no lo hacía, ibas a desgarrar más que el suelo. Ibas por mí con intención real de matar. No por odio. Por instinto. Guardó silencio unos segundos, mirándome con un brillo extraño en los ojos. Pero por primera vez te moviste como un depredador. ¿Eso es bueno? Eso es poder. Y si aprendes a controlar esa parte, Dylan, no solo vas a pasar el examen. Vas a sobrevivir allá afuera. Suspiré, cerrando los ojos. Había cruzado una línea y ya no había marcha atrás. Gran Torino permanecía en silencio, como si esperara algo más de mí y no tardó en llegar. ¿Quieres saber de dónde salió Saguar? Él asintió, con los ojos entrecerrados. Me quedé mirando el techo por unos segundos, como si las placas blancas pudieran ayudarme a ordenar mis recuerdos. Tenía 4 años. Estaba jugando con otros niños a las atrapadas, en la colonia donde vivíamos antes de mudarme con el abuelo. Recordarlo era como sacar una foto polvorienta del fondo de una caja que nunca quise abrir. Al principio me divertía. Corría detrás de ellos, me reía, pero empecé a notar que no podía atraparlos. Eran más rápidos. Yo me quedaba atrás y me frustraba. Mi voz bajó, como si cada palabra despertara ecos viejos. Y entonces recordé algo que había visto en la tele. Un dinosaurio. Uno de esos con garras curvas, que corría como un rayo. Un velociraptor. Cerré los ojos. No fue como ahora. No sentí el fuego ni el latido. Solo una imagen. Una idea. Pero bastó. Cuando me di cuenta, mis piernas ya no eran mías. Mis uñas se alargaban. Mis dientes también. Corrí como nunca antes. Rápido. Preciso. Y lo peor, tragué saliva. Imparable. Gran Torino no interrumpía. Escuchaba con atención absoluta. Atrapé a uno de los niños. Pero cuando se volteó sus ojos ya no tenían risa. Solo terror. Me miraba como si fuera un monstruo. Y cuando lo toqué, una de mis garras lo cortó sin querer. No fue profundo. Pero sangró. Y gritó. Abrí los ojos de nuevo. Estaban vidriosos. Todos salieron corriendo. Incluso los que solían defenderme de los más grandes. Huyeron de mí. Torino solo asintió lentamente, como si lo que escuchaba terminara de conectar piezas en su cabeza. Desde entonces nunca quise usar esa forma. Ni siquiera recordaba que tenía nombre hasta que el abuelo lo escribió en un cuaderno. Saguar. La bestia que yo imaginé sin querer. El silencio se instaló de nuevo en la enfermería, esta vez más denso, lo suficiente para ahogar cualquier otra oración. Y entonces, la puerta se abrió con un golpe nada sutil. Dylan.
La voz fue tan rápida como su dueña. Un torbellino de energía azul entró a la enfermería, con el cabello flotando en todas direcciones y los ojos grandes brillando con angustia. Nejire Ado. Estás despierto. Gracias al cielo. Se acercó volando suavemente hasta la camilla, y sin pensar, me rodeó con los brazos, cuidando no tocar mis heridas pero apretando justo lo suficiente para que se sintiera real. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Puedes ver bien? ¿Recuerdas quién soy? ¿Cuántos dedos tengo? 3 y sí, Ado. Estoy bien más o menos. Ella me miró, con los ojos entrecerrados y las mejillas infladas como si estuviera a punto de regañarme, pero en lugar de eso, suspiró y apoyó su frente en la mía. No vuelvas a asustarme así, ¿sí? No supe qué decir. Gran Torino se levantó lentamente de su asiento. Voy a darles un momento. Pero Dylan se detuvo en la puerta. Tienes que enfrentarlo. Porque esa criatura no va a desaparecer. Pero tú puedes decidir quién la controla. Se fue. Nejire se quedó a mi lado, sujetando mi mano. Sus ojos no buscaban respuestas. Solo querían estar seguros de que yo seguía ahí. Y por primera vez en años, me sentí un poco menos solo. El comedor de la agencia tenía un ambiente cálido. Las luces eran suaves, los héroes pasaban charlando entre sí y el olor a comida recién hecha flotaba por el aire. Algunas mesas estaban ocupadas por equipos de patrullaje, otras por sidekicks que regresaban de prácticas. En medio de todo eso, nosotros dos estábamos sentados frente a frente, con bandejas humeantes entre nosotros. Nejire comía con entusiasmo, como si cada bocado fuera una pequeña celebración. Arroz, tofu salteado, algo de carne marinada. Su plato era un arcoíris de sabores. El mío también, pero no había tocado ni un grano. ¿No te gusta? Preguntó con un trozo de pollo aún en los palillos. Yo negué, bajando la vista. No es eso. Solo no tengo mucha hambre. Ella ladeó la cabeza, suspicaz, como un perrito curioso. ¿Es por lo de Saguar? Tardé en responder. Solo asentí, con un gesto apagado. Un poco, sí. No dejo de pensar en eso. En perder el control otra vez, en no saber qué parte de mí está al mando. Suspiré, hundiéndome un poco en el respaldo de la silla. Me impacienta. Quiero entender cómo usar esa transformación sin volverme una bestia. Solo quiero. Me callé. Nejire bajó sus palillos, los dejó a un lado y apoyó ambos codos sobre la mesa, juntando las manos como si fuera a dar un veredicto. A lo mejor no se trata de controlarla toda. Tal vez solo necesitas aprender a soltar una parte a la vez. La frase era casual, como todo lo que decía Nejire. Pero me detuve. Como si una ficha cayera dentro de mi cabeza. Me quedé en silencio unos segundos. Luego levanté la vista. ¿O sea, Saguar solo entre a medias? ¿Una transformación parcial? Ella me observó con ojos brillantes. ¿Como un 30%? Musité, más para mí que para ella. No dejarlo tomar el cuerpo completo, solo una sección, solo lo justo para sentir sus ventajas sin apagar mi conciencia. Canalizar la imagen, pero filtrar la emoción. Me llevé una mano a la sien. Si puedo imaginar un Saguar más pequeño, más estable, uno con instinto pero no con furia desbordada, quizá pueda usar su velocidad o fuerza sin perderme por completo. Nejire volvió a tomar sus palillos, pero en lugar de comer, apuntó hacia mí como si estuviera en un juicio. Entonces necesitas probarlo. Y qué suerte. Yo soy buena ayudando con ideas raras y cosas peligrosas. No, solté de inmediato, frunciendo el ceño. Nejire, no. No puedo arriesgarme a lastimarte también. Lo que pasó con Gran Torino fue un accidente, interrumpió ella, con un tono más serio de lo normal. Y él está bien. ¿Cómo lo estaría yo si pasa algo? No te tengo miedo, Dylan. Eso es lo que me preocupa, respondí con una media sonrisa triste. Ella se levantó sin más, tomó su bandeja, la dejó en la zona de devolución y volvió junto a mí. Sus manos tomaron mi brazo, con una calidez que no daba lugar a discusión. Confías en mí, ¿verdad? Sí, pero. Entonces ven. ¿A dónde? A la sala de entrenamiento. ¿Ahora? Obvio. ¿Cuándo si no? Este es el mejor momento. Tu cuerpo aún está fresco del recuerdo, tu mente tiene claro el objetivo y yo estoy emocionada. Nejire. Vamos. Y antes de que pudiera oponer resistencia real, ya me estaba jalando suavemente por los pasillos de la agencia, ignorando mis protestas a medias, con esa energía luminosa que siempre llevaba encima. Yo seguía con miedo. Pero por primera vez, tenía una meta concreta. Y alguien a mi lado que no pensaba dejarme solo frente al monstruo. La sala de entrenamiento estaba en silencio.
Ese tipo de silencio expectante que se siente más en los huesos que en los oídos, como si el aire mismo contuviera la respiración. Frente a mí, Nejire flotaba con su habitual energía vibrando suavemente en el ambiente, aunque su expresión esta vez era más contenida. Su cabello azul parecía bailar con la tensión. No necesitábamos decir demasiado. Ella lo sabía, y yo también. Estábamos a punto de intentar algo que podía salir muy mal. Estoy lista, dijo, sonriendo con determinación. Cuando tú lo estés. Asentí, sin apartar la vista de ella. Respiré hondo. Cerré los ojos. Comencé a juntar las piezas dentro de mi mente. La forma de Saguar, sus garras afiladas, su pelaje azul profundo, sus ojos felinos. La criatura que había vivido conmigo desde que tenía memoria, encadenada en lo más profundo de mi imaginación. No era un recuerdo, era una parte de mí. Y esta vez, no quería rechazarla, solo aprender a manejarla. La transformación comenzó lentamente. Un hormigueo se arrastró por mis extremidades, y el calor interno se convirtió en una especie de electricidad contenida. Mis músculos se tensaron, y sentí como el color de mi piel se tornaba azul, extendiéndose como tinta viva bajo la superficie. No había dolor. Solo una sensación extraña de expansión, como si mi cuerpo se adaptara a algo más grande. Abrí los ojos. Mi vista era más nítida. Podía ver cada mota de polvo en el aire, cada vibración sutil de la energía de Nejire a mi alrededor. «Lo estás haciendo», exclamó ella, emocionada. «Está funcionando, Dylan». Quise responder, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada. Sentía una presión extraña, no en el cuerpo sino en la mente. Una lucha. Algo se agitaba, empujando desde adentro, reclamando espacio. Mi respiración se hizo más pesada, mis pensamientos más densos. El ojo derecho comenzó a arder y, en un instante, la pupila se contrajo en una línea delgada y vertical. Saguar estaba tomando el control, otra vez. No. No esta vez. Me resistí, pero era como sostener una puerta contra un huracán. Un rugido se escapó de mi garganta, y antes de que pudiera detenerme, ya me había lanzado hacia ella, corriendo con las garras preparadas para un ataque letal. Nejire reaccionó al instante. Una onda de energía la impulsó hacia atrás justo a tiempo, esquivando mis garras por centímetros. Yo no pensaba, solo me movía. El cuerpo iba por instinto puro, por una rabia sin dirección. Dentro de mí, intentaba gritarle a la criatura que se detuviera, que no lo hiciera, que no era eso lo que yo quería. Pero mi voz no salía. «Dylan», gritó ella desde el aire, esquivando con elegancia mientras sus ondas giraban a su alrededor. «Resiste. Estás perdiéndote». Y era verdad. Sentía que mi mente se hundía, como si flotara a la deriva en un mar de instinto. Saguar no entendía la diferencia entre entrenamiento y amenaza. Solo cazaba. Solo perseguía. Entonces todo cambió. Una onda mal calculada la desestabilizó en el aire, el pánico momentáneo no le permitió ver su cercanía al tejado y la consecuencia fue un impacto contundente de su cabeza contra el metal. Giró torpemente, chocando contra una de las columnas superiores. Su cuerpo se sacudió, perdió el equilibrio y comenzó a caer desde lo más alto de la sala. Y por un instante, todo se detuvo. Vi su cuerpo flotar, sin fuerza, bajando como si el tiempo se quebrara. Y algo dentro de mí se rompió también. Si tan solo pudiera alcanzarla. Esa frase. Tan simple, tan vieja. Era el eco de una memoria enterrada. Tenía 4 años. Jugaba a las atrapadas con otros niños. Me frustraba no poder seguirles el paso. No era odio. No era enojo. Solo quería ser más rápido. Solo quería alcanzarlos. Saguar no nació de la ira. Saguar nació del deseo de llegar a tiempo. Salvar. Prevenir. No quedarse atrás. No era un depredador. Era un corredor. Y esa era la verdad que había olvidado. Una luz se encendió dentro de mi cabeza. Por primera vez, no sentía a Saguar como una amenaza, sino como una extensión natural de mi intención. Tomé el control sin pelear. Lo acepté. Clavé las garras en el suelo y corrí. El mundo se volvió líneas, viento y velocidad pura. Subí por la pared como si fuera suelo firme. Corrí en círculos ascendentes, cada giro más alto que el anterior, mis patas golpeando con fuerza controlada, precisa. Ella seguía cayendo, y yo sabía exactamente a dónde debía llegar. Salté. El viento me golpeó el rostro. Extendí los brazos. La atrapé en el aire, sujetándola con cuidado entre mis garras. No hubo rugido, ni grito, solo un latido firme y claro. Giré para amortiguar la caída y aterricé con suavidad, con las zarpas firmes sobre el suelo acolchado de la sala. Ella respiraba.
Temblaba un poco, pero estaba a salvo. Y entonces, lentamente, abrió los ojos. Nuestros rostros estaban a centímetros. Mi cuerpo seguía en la forma de Saguar, pero algo había cambiado. Mi mente era clara. Mis pensamientos eran míos. Dylan, susurró. Estoy aquí, dije, con una voz más grave, pero completamente consciente. Ella me miró. Sus labios se curvaron suavemente en una sonrisa que me desarmó por completo. Lo lograste. Cerré los ojos por un momento, dejándome caer de rodillas, todavía sujetándola con cuidado. Sí. Lo había logrado. Por fin. Había algo distinto en mi paso, en la forma en que respiraba, incluso en cómo observaba el mundo. Como si un nuevo engranaje dentro de mí finalmente hubiera encajado. Después de lo que ocurrió con Nejire, no solo había logrado controlar la transformación de Saguar, también había entendido lo que realmente significaba. No era una bestia a la que debía temerle, sino una extensión de mis deseos más puros. El anhelo de llegar a tiempo, de proteger, de no quedarme atrás. Esa mañana, caminé hacia la sala de entrenamiento con una seguridad que no recordaba haber sentido antes. Sabía que no estaba completo. No todavía. Pero por primera vez, estaba caminando hacia el control, no huyendo del caos. ¿Te ves más alto o es tu ego el que está creciendo? Resonó una voz áspera y veloz apenas crucé la puerta. Gran Torino ya estaba allí, de pie sobre uno de los muros como si fuera una repisa. Daba pequeños brincos con una agilidad ridícula para su edad, y su rostro estaba tan arrugado como siempre, aunque no podía leer si estaba de buen humor o preparándose para ponerme una madriza que me regrese al suelo. No me digas que vienes con esa sonrisa creyendo que ya dominas el mundo, añadió, y antes de que pudiera responder, ya había desaparecido con un impulso seco y veloz, dejando solo una estela de viento. El silbido que dejó atrás me sacudió. Estaba en movimiento. Instintivamente, dejé que el azul me cubriera. Mis músculos se tensaron, mi visión se afinó. Las garras emergieron. Esta vez, no hubo lucha interna. Saguar apareció como si lo hubiera llamado con una palabra clave invisible. Mutando mi cuerpo en tiempo récord. Corrí tras él. La sala de entrenamiento parecía una zona de combate vertical. Gran Torino se deslizaba entre plataformas móviles, columnas giratorias y ráfagas de aire. Su velocidad no era natural para alguien de su edad, pero lo peor no era eso. Lo peor era que, por más que lo alcanzara por un segundo, desaparecía. Apreté los dientes. Golpeé el suelo y salí disparado por la pared izquierda. Subí por la columna central, usé el impulso para lanzarme en diagonal y corté el aire con mis zarpas. Rozaba su sombra. Solo rozaba. Lo alcancé 2 veces. Solo 2. En una, choqué su espalda con mi hombro, haciendo que se tambaleara. En la otra, logré cerrar mis garras cerca de su abrigo, y terminé mordiendo polvo cuando se deslizó como un espectro por debajo de mí y me dejó caer. El entrenamiento duró minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente se detuvo, yo estaba jadeando, apoyado sobre una rodilla, con el cuerpo a medias entre mi forma humana y la de Saguar, los ojos vibrando con frustración. ¿Qué pasa, chico felino? ¿Te cansaste de perderme la pista? Preguntó Gran Torino, aterrizando sin ruido frente a mí. Lo estoy dando todo, dije, levantando la vista con el orgullo herido. Estoy más rápido que nunca. ¿Qué más espera? Su expresión se endureció, y fue entonces cuando se acercó. No con rabia, sino con esa dureza particular que tienen los verdaderos maestros cuando ven potencial pero también exceso de confianza. Escucha bien, Dylan. El poder bruto te llevó hasta aquí, pero no va a llevarte más lejos. Puedes ser tan rápido como un trueno, tan fuerte como un tren, pero si no sabes cuándo frenar, girar, o cambiar de dirección, no vas a atrapar a nadie. Y lo que es peor, no vas a poder salvar a nadie. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier caída. No lo decía para humillarme. Lo decía porque tenía razón. No todo es poder, continuó, señalando mi pecho con 2 dedos huesudos. Necesitas técnica. Lectura del terreno. Anticipación. Paciencia. Lo que hiciste con Nejire fue impresionante, pero no confundas un momento de control con el dominio total. Yo respiré hondo. Las palabras se clavaron hondo, pero también encendieron algo. Una chispa distinta. Hasta ahora, había pensado en controlar a Saguar como si eso fuera el final del camino, pero era apenas el inicio. Entonces, enséñeme, dije, con voz firme. Gran Torino me observó unos segundos, y por primera vez, su ceño se suavizó apenas un poco. Bien. Vamos a enseñarte a cazar con inteligencia, no solo con instinto.
Pero prepárate, porque el verdadero entrenamiento apenas comienza. Y mientras me incorporaba otra vez, sentí esa tensión familiar en las piernas. No era cansancio. Era hambre de superación. Saguar rugía dentro de mí, no por furia, sino por ganas de avanzar. El sudor todavía me resbalaba por la nuca cuando Gran Torino dio su veredicto. Buen avance por hoy, pero no te emociones. Mañana habrá otro entrenamiento, más intenso, dijo mientras se sacudía el polvo del abrigo, como si no hubiera brincado por media sala como una pulga electrificada durante casi una hora. Yo asentí con esfuerzo, controlando las punzadas en los músculos. A pesar de todo, algo en mí se sentía orgulloso. Cada movimiento me había dejado una lección tatuada bajo la piel. Ah, y una cosa más, añadió, dándose media vuelta justo antes de marcharse. No olvides que, además del examen físico, la UA también hace uno teórico. Así que más te vale estudiar, chico. Fue como si de repente me lanzara una tonelada de hielo encima. ¿Examen teórico? Balbuceé, pero ya se había desvanecido entre saltos. Me quedé quieto por un momento, sintiendo cómo la realidad me caía encima como un ladrillazo. No había estudiado absolutamente nada. La escena siguiente transcurre en el departamento que me había asignado la agencia. Sobre el escritorio había una torre de cómics abiertos, apilados sin mucho orden, con páginas dobladas, marcadores improvisados y algunas hojas sueltas flotando entre ellos como si fueran notas importantes. Sentado en el suelo, hojeaba uno de mis favoritos. Falgun, El poder en mi interior, volumen 7. Subrayaba con lápiz algunas frases de los diálogos heroicos mientras comía cereal directamente de la caja. Evita que el reactor de antimateria colapse, siempre protege a los civiles primero, usa el entorno a tu favor. Todo eso sonaba como consejos legítimos. Técnicamente, estaba estudiando, a mi manera. ¿Estás estudiando con cómics? Preguntó una voz divertida tras de mí. Giré ligeramente y vi a Nejire en el marco de la puerta, inclinando la cabeza con una sonrisa mezcla de ternura y desconcierto. ¿Qué? Tiene lógica, me defendí. Muchos de estos héroes tienen tácticas que valen la pena. Y si no, por lo menos practico lectura rápida. Ella se rió con suavidad, entrando a la habitación. Su cabello flotaba con ese movimiento natural como si siempre estuviera en cámara lenta, aunque en este caso me parecía curioso verla sin su atuendo de héroe. Dylan, los cómics son geniales, pero no son fuentes académicas. Además, dijo mientras tomaba con dos dedos un libro grueso que estaba bajo una taza de té, ¿no te dio el abuelo Max esta guía? La reconocí de inmediato. La guía de ética, estrategia y fundamentos de la héroes modernos. Mi abuelo me la había entregado con una seriedad casi ceremonial. Claro que la recordaba, la estaba usando como portavasos. Ey, no la mires así. Al menos le estaba dando uso, dije, algo avergonzado, mientras le quitaba el anillo húmedo de la cubierta. Nejire negó con la cabeza, divertida. Te voy a ayudar a estudiar, pero vas a tener que prometerme que, esta vez, no vas a intentar memorizar los capítulos como si fueran diálogos de una película, dijo, sentándose a mi lado. Hey. Esos diálogos son útiles, nunca sabrás cuándo puedas gritar es hora de ser héroe de forma épica, respondí con una sonrisa ladeada. Ella soltó una carcajada que llenó la habitación. Y por un segundo, todo se sintió más sencillo. Como si el examen, los entrenamientos y los miedos pasados fueran cosas que podíamos enfrentar, juntos. Pero claro, solo si lograba sobrevivir al capítulo de leyes de responsabilidad civil en ambientes de riesgo alto, cosa que honestamente parecía más letal que una emboscada de villanos. Pasaron apenas 20 minutos antes de que empezara a dar vueltas el lápiz entre mis dedos y mi concentración se escurriera como agua entre los dedos. El libro que tenía abierto frente a mí, el que solía funcionar mejor como portavasos, ahora se desplegaba con páginas subrayadas por Nejire, que recitaba con entusiasmo cada punto importante como si estuviera narrando un episodio de su serie favorita. El Código de Conducta Heroica establece que la prioridad número 1 es la protección del civil más vulnerable, incluso si eso significa comprometer la misión original, leyó, señalando un párrafo con el dedo índice, su voz clara y entusiasta. Yo asentí, aunque en mi cabeza lo traducía automáticamente. Como cuando Olmig se interpuso entre el niño y el villano en el distrito Camino, aunque el villano escapara. ¿Estás poniendo atención, Dylan? Sí, sí. Eso me suena como, lo que hizo Olmig en la pelea contra Mr. No Bonk. ¿Te acuerdas? Respondí rápido, esperando que ese dato me diera crédito. Ella sonrió, divertida, y siguió pasando las páginas. Cada vez que explicaba un concepto, yo lo enlazaba con lo que conocía.
Endeavor en batalla directa cuando hablaban de formación táctica, Midnight en manejo de multitudes y persuasión, Besgeanist en estética profesional y control emocional. Era más fácil así. Convertía el estudio en algo más visual, más real. Pero lo que realmente captó toda mi atención fue una sección hacia el final del libro. Era distinta. Estaba escrita a mano, con letra firme, apretada, y encabezada por un nombre que me heló la espalda. Notas personales de Gran Torino, fundamentos de combate anticipado y lectura corporal. Me incliné un poco más, el lápiz inmóvil por primera vez en minutos. Nejire notó mi repentina quietud y se detuvo también. ¿Qué encontraste? Preguntó, asomándose un poco por encima de mi hombro. Es, Torino, susurré. En esas notas, explicaba con una precisión casi quirúrgica cómo observaba las posturas de sus oponentes, el peso de su pie dominante, la tensión en los hombros o en la cadera, pequeñas señales que le permitían predecir movimientos antes de que ocurrieran. Lo llamaba el juego antes del juego. Un salto aquí, un impulso allá. No eran solo reflejos. Era cálculo. Un mapa mental hecho en segundos. Era velocidad, sí, pero también visión. Por eso siempre parece que sabe dónde voy a estar, murmuré para mí, comprendiendo de golpe todas las veces que me había esquivado como si hubiera leído mi mente. Eso explica mucho, dijo Nejire, cruzando los brazos con una sonrisa aprobatoria. ¿Pensabas que solo era rápido, eh? Sí, pero resulta que el viejo no solo salta como un loco, también es un genio táctico. Cerré el libro lentamente. Esta vez con respeto. Por primera vez desde que empecé a entrenar con Gran Torino, no solo quería superarlo en velocidad. Quería entender cómo pensaba. Cómo se adelantaba a todo. Y más importante aún, cómo aplicar eso a mi forma jaguar. Ya no se trataba solo de fuerza bruta. Había algo más allá. Y ahora, quería descubrirlo. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando llegué al salón de entrenamiento. No había prisa en mis pasos, ni arrogancia en mi espalda recta. Esta vez, solo había una idea clara en mi cabeza. Agradecer. Gran Torino ya me esperaba, como siempre, con los brazos cruzados y esa expresión que no sabías si era neutral o juicio silencioso. Me acerqué con una ligera reverencia, algo torpe, sí, pero sincera. Gracias, Torino, dije sin rodeos, sosteniéndole la mirada. Por todo lo que ha hecho, y lo que me ha enseñado. El anciano me observó durante unos segundos. Quizá esperaba otro comentario burla o uno de mis culturales albures. Pero no. Esta vez solo asentí con humildad, y activé mi transformación. El zumbido de la energía recorrió mi cuerpo mientras mi piel viraba al azul profundo de saguar. Sentí el poder reptar bajo mis músculos, afilado como una garra. Pero no me dejé arrastrar. Esta vez, era yo quien lo guiaba. El entrenamiento comenzó. Gran Torino saltó hacia adelante con su estilo característico. Impredecible, rápido, caótico. Un torbellino blanco y amarillo que habría dejado en ridículo a cualquier novato. Yo no lo seguí. Al contrario, corrí en la dirección opuesta, zigzagueando por las paredes como si huyera. Él se detuvo brevemente, confundido, flotando en el aire con una ceja arqueada. No entendía qué estaba haciendo. Y ese instante, fue todo lo que necesitaba. Aceleré. Corté en seco. Cambié de dirección con una brutalidad que habría roto tobillos humanos. Di la vuelta completa al perímetro de la sala en cuestión de segundos y, antes de que pudiera reaccionar, estaba justo detrás de él. Mi garra se deslizó con precisión quirúrgica. Un solo tajo limpio. Cuando Torino volvió a mirarme, una parte de su capa flotaba al suelo como una hoja cortada por el viento. TSK, masculló, bajando apenas la mirada. Entonces ya no puedo darte margen. Y fue ahí cuando todo cambió. Dejó de contenerse. Nos convertimos en dos ráfagas imposibles de seguir. Solo quedaban ecos, estampidos de aire desplazado, chispazos en el suelo y zumbidos que cruzaban la sala como balas errantes. Yo lo atacaba, él esquivaba. Él fingía un impulso, yo lo leía. Nuestros movimientos eran un juego de sombras, de reflejos cruzados en milésimas de segundo. Desde el otro lado del ventanal de observación, Nejire observaba en silencio. No hacía falta verla para sentir su energía. Ese orgullo cálido, vibrante, que me empujaba a ir más allá. Pero el cuerpo tiene límites, incluso el de Saguar. Sentí como el oxígeno se volvía más denso, como si el mundo entero me pesara sobre los hombros. Las piernas me ardían. El corazón latía como un tambor de guerra. Finalmente, me detuve, jadeando, la espalda encorvada, las garras temblorosas. Y entonces lo sentí. Una mano en mi hombro. Me giré con la respiración entrecortada. Era Gran Torino.
Ya no tenía esa sonrisa burlona. No esta vez. Lo hiciste bien, chico, dijo con voz ronca, pero firme. ¿Estás listo? Vas a pasar ese examen, lo sé. No supe qué decir. Mis palabras se habían quedado atrás con mi aliento. Pero claro, no sería él si no terminara con algo más. Eso sí, agregó, levantando su bastón con una sonrisa apenas visible. Me debes 2 capas, mocoso. El golpe fue más teatral que doloroso, pero me hizo tambalear igual. Reí. Por primera vez en mucho tiempo, reí con el pecho lleno. Saguar podía correr más rápido. Pero yo, estaba aprendiendo a correr más lejos. Hoy es el día. Y no lo digo con emoción ni con esas maripositas cursis en el estómago. No. Lo digo con el mismo tono con el que uno dice ya valió cuando se te cierra el metro en la cara o cuando te das cuenta que el examen no era la próxima semana, sino hoy. Así, con ese tipo de miedo existencial que te aprieta el alma como si fueras tamal mal envuelto. Estoy en mi cuarto, frente al espejo, con mi outfit deportivo gris oscuro muy moderno, muy transpirable, muy todo. Pero al verlo bien, solo pienso, ¿en qué momento me convertí en una nube deprimida con patas? Me pasé la noche anterior repasando fórmulas, leyes heroicas y tipos de quirks con Nejire. Horas y horas de estudio con ella, aunque siendo honesto, no sé si toda mi atención estaba en lo que decía, me explicó todo con esa energía que parece sacada de un comercial de cereales. Pero por más que lo intento, no me siento listo. No me siento material. Me quedo mirando mi reflejo. Silencio total. Mis ojos se clavan en los míos, y de repente me da un cortocircuito mental. Un flashazo raro. No sé por qué, pero en mi cabeza se aparece ella. Una silueta oscura, con unas alas gigantescas como de papel quemado, ojos rojos brillantes que parecen faros en la oscuridad. Una polilla mutante, volando a la distancia hasta casi quedar frente a mí. ¿Qué chingados? Trago saliva. No me gusta recordar eso. Es como si mi cerebro hubiera dicho, ¿ya estás nervioso? Toma otra cucharada de ansiedad. Y de postre, miedo a las aves. Porque claro, no podía faltar. Yo, Dylan, con Kirk raro, historial emocional más raro aún y ahora alucinando chingaderas gigantes. No bueno. Lo tomo como un mal presagio. Como esos sueños donde pierdes los dientes o llegas a la escuela en calzones. Y justo cuando ya estaba considerando escapar por la ventana y hacerme uno con el monte, la puerta se abre de golpe. Buenos días. Entra Nejire, con esa sonrisota marca registrada, pero se le borra apenas me ve la cara. Dylan. Me ve como si yo fuera un cachorro mojado abandonado bajo la lluvia. No sé si decirle todo bien o me estoy derritiendo por dentro, pero con estilo. ¿No dormiste bien, verdad? Pregunta, caminando hacia mí. No respondo. Solo la veo. Supongo que la mirada de me quiero evaporar del universo lo dijo todo. Oye, vas a estar bien, dice más suave, poniéndome una mano en el hombro. Estás listo, aunque no lo sientas. Todo lo que aprendiste, todo lo que entrenaste está ahí. Y no estás solo, ¿eh? Su tono me relaja. Poquito. Pero suficiente. Sonrío. Apenas. Pero es sincero. Tal vez hoy sea el examen más importante de mi vida, pero todos estos meses entrenando no habrán sido en balde, aunque mientras salía de la habitación solo podía girar a mirar el espejo con dudas de qué fue esa imagen en mi mente, esa extraña polilla que juro, tal vez hubiera salido del espejo si no aparecía Nejire antes. Pero tengo a Nejire, tengo lo que he aprendido y tengo este uniforme gris depresivo, que de alguna forma me hace sentir más humano. Un humano a punto de volar o estamparse, pero eso lo veremos allá afuera. Salimos de mi habitación con Nejire caminando a mi lado, como si nada. Ella va rebotando de emoción, como si en vez de un examen estuviéramos por ir a una kermés. Yo, por otro lado, tengo la cara de quien va rumbo a su ejecución pública. Contraste bonito, ¿no? Hoy es tu día, Dylan. Me dice, con esa energía que solo ella puede tener sin necesidad de café. No sé si creerle, pero agradezco su entusiasmo. Mis piernas caminan por puro reflejo. Bajamos las escaleras del dormitorio, cruzamos el pasillo principal, y justo en la entrada del edificio, ahí están 2 figuras que no esperaba ver tan temprano. Gran Torino, con su cuerpo bajito pero mirada de halcón. Y a su lado, el viejito más chido del planeta. El abuelo Max. Mi mentor, mi apoyo, mi salvavidas emocional. Entre los dos, parecen una reunión improvisada de la Liga de Rucos Poderosos. ¿Listo, chamaco? Dice Max, cruzándose de brazos con una sonrisa. No, respondo, sincero como el pan. Gran Torino suelta un resoplido. No hace falta que lo estés, dice encogiéndose de hombros.
Solo que no corras con los pies y la cabeza en direcciones contrarias. Eso ya sería ganancia. Gracias por la confianza, Sensei, digo con una mueca de nervios, aunque me saca una risa pequeña. Y recuerda, añade Max, con ese tono serio que rara vez usa. No estás compitiendo para demostrarle nada a nadie. Hazlo por ti. Ese Kirk tuyo no es una carga, es una puerta. Abre la correcta. Asiento. Aunque mi estómago quiere salirse corriendo en dirección contraria. Después de las palabras sabias y el mini regaño habitual, nos despedimos. Nejire me mira con una sonrisa tierna, más tranquila. Nos vemos después. Confía en ti, Dylan. Y antes de irse me da un beso en la mejilla. Casi se me reinicia el sistema. Vamos, campeón. Dice mientras se aleja flotando suavemente como si tuviera alas invisibles. Yo solo me quedo ahí parado, con la cara más roja que semáforo en alto. Me toco la mejilla, como si quisiera guardar el momento en un frasquito. Y entonces, respiro. Subiendo al taxi rumbo a la UA. La sala de estudios es enorme. Muy moderna. Muy intimidante. Hay asientos escalonados en forma de media luna, todos mirando hacia el centro donde ya están dos profesores esperándonos, los mismos que vi en algunos folletos, por poco no me acerco a pedirles una foto. Al fondo, una pantalla del tamaño de un cine proyecta el logo de la UA como si fuera una especie de intro de videojuego. Miro a mi alrededor y es como entrar a una selva de futuros héroes. Todos serios, concentrados, brillando de confianza. Algunos ya se conocen. Otros entrenaron en escuelas famosas. Todos se ven como si hubieran nacido para esto. Y yo siento que entré por accidente, como si alguien me confundió con el de intendencia. Y entonces lo veo. En el puro centro, medio encogido, mirando al suelo como si ahí estuviera su salvación hay otro chico. Cabello verde alborotado, pecoso, con una mirada que grita por favor, que alguien me diga que no es hoy. ¿Quién es este? Me pregunto. Y luego pienso. Bendito sea, alguien más está igual de muerto de miedo que yo. No hay mucho tiempo para hacer contacto visual. En ese momento, la voz de Present Mic estalla por las bocinas. Alertándome como cachorro escuchando un cohete en pleno 15 de septiembre. Yeah. Buenos días, futuros héroes. Es un honor tenerlos aquí. Grita como si esto fuera un concierto. A su lado, el profesor Aizawa apenas si levanta la vista. Tiene la cara de quien se quedó despierto viendo 3 temporadas de algo en una noche, directamente lo etiquetaré como el posible profe mamón. Este es el examen teórico, dice con voz arrastrada, medio muerto por dentro. Nada de lo que veremos aquí puede salvarlos si no ponen atención. Hay reglas, consecuencias, y tiempo limitado. Pero también hay oportunidades. Añade Present Mic, alzando un puño. Un miembro del staff entra cargando una pila de hojas y empieza a repartirlas. Examen de opción múltiple y desarrollo, dice Aizawa. Nada de copiar. Nada de hablar. Nada de usar quirks. Me entregan mi hoja. El corazón me late fuerte. Respiro hondo. Pluma en mano. Empieza la cuenta regresiva. Y así, comienza la primera parte del día en que, con suerte, dejaré de ser el chico inmigrante raro y desconfiable y me acercaré un paso más a ser un verdadero héroe. El examen teórico comenzó hace unos 40 minutos. ¿Una hora? Ya perdí la noción del tiempo. Estoy en la fila 5, asiento 12, viendo la hoja como si me estuviera reclamando por no haber dormido más anoche, lo único que recordé fue los consejos de un streamer que no frecuentaba ver siéntate en una esquina y siempre busca irte al final, si el examen dura 90 minutos te vas en el 91, siempre al final. Oh, ya, estoy disociando. Respiro hondo. Oh Dylan, acuérdate de lo que dijo Nejire no memorices, entiende. Confía en lo que ya sabes. No te asustes si no sabes todo, nadie lo hace. PFF fácil para ella decirlo. Su cerebro es como si Gog le hubiera tomado forma de heroína adorable. Pero bueno. Me concentro. Pregunta 1. ¿Cuál es la prioridad de un héroe en una situación con múltiples civiles heridos? Empiezo a contestar. Las respuestas vienen a mí, como si la voz de Nejire hablara bajito en mi oído. Siento que estoy haciendo un buen trabajo o al menos, no estoy dibujando monitos por desesperación, lo cual ya es ganancia. Sigo escribiendo, borrando, tachando y volviendo a escribir hasta que finalmente, se escucha. Tiempo. Entreguen sus hojas al frente. Grita Present Mic como si estuviera animando a una banda de rock. Aunque en vez de celebraciones solo hay candidatos suspirando como si desconfiaran de ellos mismos e incluso pude ver algunos llorando. Me levanto, medio molido mentalmente.
Entrego el examen y me alejo del escritorio con una mezcla de alivio y coraje. ¿Y ya? Ni un gracias por participar, ni una calificación inmediata, ni un chocolatito de cortesía. Qué feo caso. Nos mandan directo a lo que sigue. Sin tiempo para llorar ni para ir al baño. Todo muy militarizado. Nos agrupan a todos en una sección externa del campus. Es gigantesca. Parece un set de película apocalíptica. Lo único que vemos al frente es un muro enorme que tapa toda la vista, como si del otro lado estuviera, no sé, Jurassic Park o algo así. Hay puertas metálicas cerradas y sin ventanas. Todo se ve hostil y caro. Y en el centro, ahí están Aizawa y Present Mic de nuevo, dándonos las reglas del examen práctico. Tendrán que demostrar sus capacidades físicas, su ingenio y su uso de Kirk en combate simulado contra múltiples enemigos mecánicos, explica Aizawa, con ese tono de funeral que siempre usa. Hay distintos tipos de robots, cada uno con un valor de puntos. Ustedes deben sumar tantos como puedan antes de que termine el tiempo. Yo lo escucho, más o menos. O sea, lo escucho, pero mi cabeza está en otro lado, sobre todo cuando el miedo crece en mi interior. Me siento extraño, liviano, como si pudiera flotar. ¿Qué onda? ¿Me estoy desmayando? ¿O esto es el efecto secundario de haber confiado en mí mismo por primera vez? Pestañeo varias veces. No, no es mareo. Es otra cosa. Y justo cuando me empiezo a sentir rarito, suena la señal de inicio del examen y las puertas gigantes se abren. Todos salen corriendo como si el primer vagón de Pantitlán hubiera llegado apenas. Espérense, no oí bien. Grito, pero nadie me pela. Ni modo, Dylan, ahora sí, a la mexicana, a ver qué pasa. Corro detrás del montón, entrando a esa especie de ciudad en ruina simulada. Y en cuanto cruzo la primera esquina. ¡Bum! Un chico de cabello rubio y mirada de pocos amigos explota a un robot que estaba a punto de salir de un callejón. Otro de peinado en puntas rojas se lanza con los puños cubiertos en roca gritando hora de brillar. Y el otro vato, el de lentes, se dispara como cohete por las calles, dejando polvo atrás. ¡Agok! Esto sí está de verdad. Entiendo el objetivo del examen en chinga. Robots, puntos, caos todo menos morir. Clásico. Me freno, me concentro. Es hora de convertirme en Jaguar. Vamos, vamos, digo en voz baja, sintiendo la energía recorrer mi cuerpo. Reúno las ideas en mi mente, el pelaje azul, el impulso de correr a gran velocidad y esas garras depredadoras listas para desmembrar metal. Pero algo está mal. Muy mal. Mi piel no se pone azul. Se empieza a poner gris. Unas plumas extrañas brotan de mis brazos. ¡No! No, 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 esta no es la forma que necesito. Y antes de que pueda reaccionar más, mis alas, sí, ahora tengo alas, se despliegan solas. Y de pronto estoy en el aire. Mis pies se desconectan del suelo, flotando y pataleando como si eso los hiciera de plomo. Estoy volando. ¡Qué chin! El viento me golpea la cara, mis antenas se mueven por reflejo, mi estómago da vueltas. Me siento atrapado en una pesadilla sin frenos, mi forma torpe de aletear y moverme impaciente alerta a las máquinas. Justo cuando un robot lanza un misil en mi dirección, mi cuerpo se congela. No puedo esquivar. ¿Qué te pasa, inútil? Grita alguien. Un estallido me saca del trance. Una ráfaga de energía calorífica impacta el robot y lo hace pedazos antes de que me dé. Yo apenas aterrizo, tropezando como gallina ciega. Frente a mí, una chica de mirada filosa, cabello negro corto con un mechón blanco al frente y expresión de no estoy para tus tonterías. Me estorbaste. Me dice, con el ceño fruncido. Si no vas a pelear, sal del camino. Y sin más, se lanza de nuevo contra otro grupo de robots, liberando una especie de ráfaga violeta desde sus manos. Yo respiro agitado. No sé quién es, pero me salvó de convertirme en caldo de gallina. ¿O polilla? Finalmente, logro estabilizarme. Mis pensamientos, mi cuerpo, mi miedo todo se alinea al respirar lentamente, no es tiempo de evaluar esta nueva forma. Y esta vez, sí lo digo con claridad. Jaguar. El mundo se tiñe de azul. Mi cuerpo cambia. Garras. Fuerza. Instinto. La cacería comienza.